Bienvenidos al entrenamiento y enderezamiento empresarial. Mi nombre es Mario Eduardo Giraldo Oliveros. Soy profesor de la materia Gerencia de Mercadeo en la especialización en Dirección Estratégica Empresarial de la Universidad del Norte. Y el tema de la charla del día de hoy se llama Construyendo Relaciones y Valor desde la Gerencia de Mercadeo. Acá en este espacio vamos a tratar básicamente el tema de la evolución de marketing número uno. Después de ahí entramos al tema de construcción de valor. Después de ahí entramos al tema de construcción de relaciones para finalmente terminar con una forma de poner todo esto en la práctica mediante hacer esta estrategia algo mucho más operativa mediante un plan de marketing. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que queríamos o que quiero trabajar con ustedes en este instante es entender, número uno, hacia dónde vamos en marketing y dónde estamos en marketing. Entonces, para esto es importante entender básicamente cómo estamos nosotros en el entorno que nos rodea de marketing. Cuando hablamos del entorno de marketing, hablamos de todas las variables que no podemos controlar, todo lo que tiene que ver con variables económicas, políticas, legales, tecnológicas, sociales que en este momento nos están afectando. Cuando hablamos en este momento de lo que tenemos en este año 2020, lo que ha sido producido después de marzo del año 2020, encontramos que todo este tema de la pandemia ha generado pues grandes cambios finalmente en el consumidor final. ¿Por qué hablamos de grandes cambios? Decimos que los consumidores finalmente desarrollan hábitos después de 90 días. Básicamente se puede decir que ya un consumidor está habituado a una nueva forma de vida. Si hablamos finalmente de cuánto tiempo llevamos o cuánto tiempo ha pasado en toda esta nueva realidad del tema de pandemia y hasta cuándo vamos a tener finalmente mucho menos incertidumbre de lo que va a pasar. Al día de hoy llevamos algo más de 180 días con este cambio y seguramente esto va todavía a demorarse por un tiempo largo hasta que no haya una vacuna y se sienta mucho más seguridad de los consumidores para volver pues a salir finalmente o para volver a tener interacciones comerciales. Los cambios que hemos tenido a nivel de interacciones comerciales pues son bastante fuertes. Dentro de servicio, eso se llama que estamos teniendo una disrupción grande en servicio, lo cual finalmente ha generado cambios bastante fuertes que nos ayudan o que nos están finalmente dirigiendo a volver a entender las interacciones sociales como ya las conocíamos. Entonces, temas como estos, temas como el cambio que tenemos en este momento a nivel geopolítico, con todo el tema de quién va a ser la nueva potencia mundial, si algún país europeo tomará la vocería, si seguirá en este momento siendo finalmente otra vez Estados Unidos como ha venido siendo a nivel histórico, si China finalmente toma finalmente ese liderazgo a nivel pues comercial. Todo esto genera pues cambios bastante fuertes en la forma como nosotros tenemos que hacer negocios y todo eso pues influye finalmente a nivel global y obviamente pues va a influenciar o va a influir en la economía colombiana. Entonces, todos estos puntos son importantes tomarlos en cuenta para poder entender básicamente cómo es el entorno de marketing. Cuando hablamos desde lo social y lo económico, pues todo este tema de pandemia finalmente lo que ha generado es abrir mucho más la brecha o la brecha podemos hablar del tema de brechas en el tema de inclusión, en el tema de ingresos, finalmente las poblaciones donde podemos encontrar básicamente que grandes compañías o algunas personas han tenido finalmente un espacio de pandemia bastante positivo, podríamos decir en cierto sentido, si así puede llamarse, pues han tenido la capacidad finalmente de poder tener finalmente sus ingresos normales o finalmente algunos aceptar sus ingresos en temas de pandemia, como finalmente las personas más vulnerables están llegando finalmente pues a temas mucho más complejos. La pobreza sigue creciendo a nivel exponencial, a nivel mundial, y son temas que particularmente seguirán dominando la agenda de los países de aquí para adelante. La forma como los diferentes países tomaron medidas económicas y políticas para soportar los cambios en los consumidores, pues también son importantes para poder entender finalmente pues cómo se están manejando estas brechas entre igualdad, equidad y realidad. Y finalmente a partir de ahí pues ver cómo vamos a quedar pues para comenzar esta nueva etapa que podemos decir post pandemia, que finalmente se puede decir que está comenzando, a pesar que estamos, más bien post cuarentena, que estamos comenzando, donde pues tenemos finalmente que ubicarnos de formas diferentes o conocer el mercado de una forma diferente. De allí, pues finalmente entender cómo ha sido esa evolución de marketing en el tiempo. Entonces, al principio cuando hablábamos de marketing, hablábamos de las compañías hacían algo para los consumidores, finalmente sin entender qué es lo que querían ellos,
y enviaban ese producto al consumidor. Es cuando hablamos de todo el tema de tu market o finalmente entregarle todo al consumidor. Después de los 50, comenzamos finalmente a entender que es importante satisfacer las diferentes necesidades del consumidor. También pues tenemos que darnos cuenta que ya a partir de allí cesan ciertas guerras, cambia también la forma de vida de las personas a nivel de que ya la pareja comienza a trabajar, se sale finalmente de ese núcleo familiar, comienza a trabajar como familia, y a partir de allí pues cambian finalmente las necesidades de las personas. Y a partir de esos momentos, la idea es que marketing comienza a trabajar en hacer productos enfocados a diferentes segmentos de mercado, que termina como tipificando el mercado en diferentes grupos, y a partir de allí hacer soluciones finalmente que lleguen a complacer o que lleguen a satisfacer esos grupos finalmente de interés a los que ellos quieren llegar. Eso podríamos decir que va más o menos desde los 50 hasta principios del 2000, donde ya entramos en una lógica mucho más de servicio, una lógica donde estamos trabajando en el tema de co-crear, en el tema de co-crear finalmente valor que no entendíamos seguramente antes a nivel conceptual, pero que a partir del 2004 o desde los finales de los 90 ya comenzamos a trabajar en interacciones y a entender la importancia del consumidor básicamente en todo el proceso de creación de valor. De allí, tomando en cuenta pues esta visión, podemos encontrar básicamente que tenemos diferentes formas de hacer prácticas de marketing. Cuando hablo de prácticas de marketing, de cómo nosotros ponemos el marketing, entre comillas, otra vez, no la redundancia, en la práctica y cómo lo entregamos finalmente al consumidor final. Pues tomando en cuenta este tema de que lo que busca finalmente marketing es ganar-ganar, en esta ecuación finalmente hay alguien que muchas veces pueden ganar los dos, donde encontramos el tema de marketing ejemplar, donde podemos finalmente co-crear valor, entendernos con la compañía y consumidores, aprender juntos finalmente, cómo podemos tener otros diferentes outcomes finalmente de este tipo de relación entre consumidor y productor, donde puede ser que gane alguno de los dos, donde encontraríamos probablemente un marketing no ético, donde la compañía sabe finalmente que va a ganar y está pues tomando ventaja del consumidor y a partir de allí se aprovecha de los usuarios, o un marketing tonto, que es finalmente cuando las compañías generan políticas que permiten que el consumidor tome ventaja de la compañía y a partir de ahí pues tenemos ese marketing tonto, o finalmente un marketing despilfarrador que se da cuando las compañías finalmente no saben qué hacer, están finalmente buscando cómo vender, cómo llegar a algo finalmente y terminan ellos perdiendo sus recursos, pues terminan perdiendo sus intentos de llegar al consumidor, como a su vez al consumidor finalmente con lo que le están llegando tampoco le satisface nada. Entonces finalmente ambos espacios terminan perdiendo en este caso. De allí entonces, tomando en cuenta todo esto, es importante entender todo el tema de construcción y creación de valor. Como les decía, pasamos de esa época en que la compañía entregaba todo al consumidor a una época donde estamos construyendo consumidor finalmente con las compañías, ¿ok? Entonces la idea es entender finalmente si creamos o destruimos valor cuando consumo, qué tipo de valor estamos finalmente construyendo o destruyendo cuando estamos consumiendo, quién es el responsable final de crear valor y finalmente cuál es la responsabilidad tanto del consumidor como la del oferente. En muchos sentidos es entender que nosotros estamos en un contexto, finalmente como consumidores estamos en un contexto y ese contexto termina finalmente llevando a cabo las reglas del juego, porque antes que nada entender que las interacciones comerciales o interacciones de marketing no dejan de ser antes que nada interacciones sociales. Acá la idea es básicamente entender cuál es la responsabilidad del consumidor, la del oferente, intentando básicamente siempre tener un consumo mucho más responsable por parte de los consumidores, nosotros entender qué es lo que finalmente necesitamos, qué es lo que finalmente, o cómo podemos consumir de mejores maneras para generar mayor bienestar para quienes nos rodean, tanto otros consumidores como otros públicos, y finalmente de las compañías de trabajar de una manera pues ética, es finalmente entregar esa ética con esa responsabilidad, donde a partir de allí pues estamos básicamente comenzando a formar relaciones partiendo de esta forma de crear valor. Entonces, de ahí podemos encontrar formas diferentes de encontrar o de determinar el valor. Una puede ser un modelo cognitivo, básicamente, donde encontramos que el valor finalmente es ese intercambio, ese sacrificio de lo que tú das por lo que tú recibes. Pero acá es importante entender básicamente cómo se ve el consumidor desde ese punto, desde esa perspectiva finalmente creación de valor. Entendemos básicamente desde perspectiva que el consumidor es básicamente racional, o sea que todo el tiempo estamos tomando finalmente decisiones racionales, que el consumidor es un solucionador de problemas y que es siempre pensante, y finalmente que el consumidor es básicamente un procesador de información que todo el tiempo está comparando las mejores opciones. Entonces, y muchas veces a nivel económico. Entonces, ese tema es el que es importante tomar
en cuenta y saber si finalmente todo el tiempo nosotros como consumidores nos compartimos de esa forma o de formas diferentes. También podemos entender finalmente la creación de valor, básicamente de una forma experiencial. ¿Cuál es la diferencia de esta parte a la parte, ¿cómo se llama?, cognitiva? Que acá, ojo, antes que nada encontramos que el consumidor, además de ser racional, o sea, lo que estábamos hablando con todo el tema cognitivo, también el consumidor es emocional, ¿ok? Y a partir de allí, cuando entendemos que el consumidor es emocional también, encontramos que el consumidor, antes que nada, también está buscando fantasías, buscando diferentes tipos de emociones, finalmente queriendo mostrar sus sentimientos en muchos sentidos mediante lo que está consumiendo. Y otro punto importante, que también está buscando diversión. Puedes entender que no solamente es buscar lo utilitario de las ofertas de valor, sino también lo hedónico, que produce finalmente placer en el consumidor final. Y cuando ya hablamos de creación de valor desde el servicio, finalmente encontramos el tema de valor co-creado. Encontramos que ese valor se co-crea finalmente en la forma como nosotros integramos nuestros recursos y nuestras prácticas de consumo mediante experiencias y prácticas de consumo que estamos nosotros realizando. Si ustedes se dan cuenta, acá ya el consumidor entra a ser un actor principal, básicamente, de lo que está haciendo. El consumidor es práctico, es co-creador, es participativo. Si ustedes se dan cuenta, también allí en estas diferentes fotos encontramos que hay ciertos tipos de prácticas, desde unas prácticas que pueden ser positivas, como encontramos esta persona que está finalmente empacando su maleta de una buena manera, para que pueda finalmente pues, poder viajar de manera tranquila, como la persona que finalmente compra un mueble que tiene que armar, donde finalmente es básicamente mano de obra para realizar algo, como la persona de arriba, que ustedes se dan cuenta, está finalmente copiándose en un examen, utilizando finalmente formas pues, de distraer de una manera no tan ética en este momento un oferente que podría ser pues finalmente un colegio, una universidad, como quisiera llamarlo. Entonces, es entender que, ojo, el consumidor, tanto como se porta bien, se puede comportar mal, porque también tendemos a tener esa idea de que supuestamente el cliente siempre tiene la razón, y hay que entender que finalmente las participaciones muchas veces no son básicamente éticas por parte de los consumidores también. Tomando en cuenta pues todo esto, es ver cómo pasamos finalmente de esa idea de miopía de marketing, que es lo que podemos entender en el tema del marketing de los 50, donde finalmente nos estábamos enfocando más que todo en los términos de qué hacía bien el negocio, qué hacía bien el tema de servicios, en lugar de buscar qué finalmente tenían o qué querían los consumidores, y eso finalmente generó tipos de productos que han terminado finalmente pues saliendo del mercado. Entonces acá hay unas ciertas preguntas con tipos de productos que han venido evolucionando, que encontramos diferentes tipos de celulares, lo que es finalmente un profesor que siempre tiene la razón, por un lado, encontramos pues todo el tema de lo que fue o lo que ha sido el desarrollo de lo que es el tema de música y caminar con todo lo que generó Sony en su momento, el tema de las enciclopedias que probablemente muchos de nosotros aún tenemos en nuestras casas, pero que seguramente no estamos usando o usamos de una forma diferente, como una pieza de probablemente de decoración, o como de pronto una pieza nostálgica que nos puede pues traer ciertos recuerdos de infancia. Y a partir de allí es entender esa idea de una lógica finalmente centrada en la parte de bienes. ¿Qué pasó con ese tipo de productos? Finalmente que entendían finalmente a un productor que era básicamente el que tenía la experiencia, el conocimiento, el creativo, el que producía valor, y un consumidor finalmente que hacía lo contrario. Entonces, cuando hablábamos al principio de quién tenía la responsabilidad, pues también tenemos que darnos cuenta que esto ha venido evolucionando, y seguramente en el pasado y seguramente bajo otras eh, disciplinas, seguramente encontraremos también que podemos separar todavía al productor del consumidor, y finalmente la única forma que los unimos es mediante el intercambio de productos. Entonces, cuando hay un intercambio de productos, básicamente es cuando encontramos ese conocimiento hecho por alguien con una falta de conocimiento de alguien con respecto a ese producto, que termina destruyendo el valor. Creería pues que si nos ponemos nosotros como consumidores, entendemos que la lógica no es tan clara de esa manera, porque básicamente pues nosotros estamos finalmente utilizando los productos de formas diferentes. De allí encontramos lo que es nuestra realidad actual, básicamente creación de contenidos, colaboración básicamente en diferentes plataformas, para que a partir de allí estemos básicamente construyendo juntos, ojo, mediante el tema de que estamos finalmente aplicando nuestros recursos. Un punto importante es entender que tenemos nosotros recursos que son pasivos y recursos que son activos. Mientras que tú no puedas poner en la práctica tu recurso, el recurso sigue siendo un recurso pasivo. Entonces, por ejemplo,
tú puedes tener muchísimo conocimiento, pero si el contexto donde estás no te permite aplicar ese conocimiento, se podría decir que ese conocimiento, entre comillas, está algo muerto. ¿Por qué? Porque finalmente no se puede usar. Acá la idea es finalmente es mediante el uso, mediante esa interacción, seguir aprendiendo juntos. Entonces, de allí, entender, ojo, nuevamente, el tema de miopía de marketing, que ya no estamos hablando solamente, ojo, otro punto importante, de un tipo de consumidor, sino que estamos hablando de diferentes stakeholders en una constelación de valor donde todos estamos construyendo juntos. Básicamente es pasar de esa idea de cadena de valor a una idea de constelación de valor donde tenemos múltiples públicos consumiendo diferentes cosas, creando valor de diferentes maneras y a partir de ahí, si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que hace la compañía, antes que nada, es mediante su integración de recursos, la idea es que facilite básicamente la creación de valor del consumidor en su uso. Entonces, los productos terminando siendo nada más meros potenciales, ojo, de uso que pueden ser básicamente utilizados de manera conjunta con el consumidor y la compañía a la vez en encuentros de servicio básicamente o en plataformas de co-creación, como también puede ser creado o el valor puede ser creado básicamente desde el consumidor solo o en diferentes ecosistemas de consumidores. Finalmente está en cómo ese producto termina siendo usado mediante el consumidor y los otros diferentes públicos que lo rodean y a partir de allí pues finalmente se crea o vemos finalmente un proceso de creación de valor mucho más amplio que lo que estábamos acostumbrados. Entonces, para poder hablar de todo esto que es la evolución, la idea es cómo construimos finalmente o cuál es la base de construcción de relaciones con el cliente. De ahí es punto importante entender básicamente que las compañías finalmente lo que están haciendo o la idea que tienen que hacer finalmente las compañías desde marketing es cumplir promesas. Ese punto es pues básico finalmente para que nosotros podamos comenzar a construir relaciones. El tema es cumplir promesas, no solamente hacer promesas, que es lo que particularmente se hace finalmente mediante marketing externo, que finalmente son las comunicaciones de las compañías hacia el consumidor final, pero para poder nosotros entregar esa promesa que tenemos en marketing externo, es importante que hacia adentro estemos alineados y permitamos que esa promesa se cumpla. Entonces, todo el tema de comunicación interna, todo el tema de poder político dentro de las organizaciones finalmente, o de juego político dentro de las organizaciones, de cómo los diferentes eh, departamentos están unidos de manera sinérgica para que finalmente le entreguemos algo al consumidor. Es súper importante para que esa persona que está en primera línea, para que esa persona o esos momentos que tenemos nosotros de primera línea, finalmente le entreguen al cliente lo que le están prometiendo. Muchas veces, por nuestra cultura, tendemos nosotros a hablar de más. Es un gran problema que se tiene finalmente en calidad de servicio y es que nosotros tendemos a sobreprometer. Y el tema acá es entender finalmente que la idea básica de marketing es la diferencia entre percepciones y expectativas. Entonces, cómo nosotros manejamos de una manera responsable la creación de expectativas, básicamente por parte de la compañía, como también administramos finalmente, cómo nosotros como compañía hacemos de manera responsable las promesas y cómo también nosotros administramos las expectativas de los clientes. Muchas veces nosotros no somos muy buenos administrando expectativas de los clientes por no querer perderlos. Y a partir de allí lo que vamos a encontrar en el momento de interacción es que finalmente no cumplimos a una promesa que estamos realizando y es un tema que finalmente puede estar pasando básicamente día a día. Entonces, si entendemos todo el tema de promesas, básicamente es entender que la promesa antes que nada como recurso es un recurso, pensemos en que ¿cómo se llama? Diagrama, es como una cebolla, ¿ok? Entonces las cebollas tienen diferentes hojas, como diferentes espacios, como diferentes layers, lo hablamos de pronto en inglés, y a partir de allí la parte más superficial es la promesa, que finalmente con la promesa tú finalmente quieres convencer o quieres asegurar que vas a hacer algo. La pregunta es qué tanto nosotros o qué conocemos como promesa en nuestro contexto y qué tanto nosotros somos fieles a nuestras promesas. Si a partir de allí nos damos cuenta cuáles son los otros recursos que son mucho más fuertes o mucho más finalmente o estamos hablando de que son más, o sea, más importantes, podríamos decir, o menos superficiales, perdón, para cambiar el tema en este caso, hablamos del tema de dinero, hablamos del tema de cosas finalmente para hacer, pero un punto importante hablamos de las habilidades físicas y mentales. Pero antes que nada, hablamos finalmente de cuál es la intención real que tienen tanto las compañías como los consumidores cuando están entrando en intercambios.
Entonces, ahí hablamos finalmente de lo que se llama la fuerza de voluntad. Lo que finalmente en el fondo, ¿qué es lo que se quiere hacer? Porque a partir de allí es como nosotros los otros recursos los vamos dirigiendo para que finalmente atraigamos o construyamos con un consumidor final. Este tema de fuerza de voluntad termina finalmente siendo súper importante para el tema, cuando ponemos todo esto en la práctica, porque es la base de nuestra promesa, es la base de nuestros valores, es la base de nuestra misión que tenemos que trabajar. ¿Ok? De allí entendemos también que los recursos, pues finalmente, pues podemos también dividirlos en qué tan explotables pueden ser los recursos. Entonces encontramos recursos desde que son muy explotables, básicamente, o explotables, hasta recursos que no son inexplotables, o que son inexplotables, perdón, y pasando por otro tipo de compromiso o de restricción del tema de recursos. Entonces, entender cuál es la mejor forma de manejar los recursos, cuando en algún momento tienes que utilizar de pronto recursos inexplotables, porque en algún momento seguramente tendrás que utilizar recursos inexplotables, pero finalmente es trabajar desde esos recursos explotables que cada vez son menos. Ojo, tomando por ejemplo el tiempo como un factor súper importante de recurso que tendemos nosotros a prometer, pero que no estamos nosotros cumpliendo, y a partir de allí pasar a otros tipos de recursos más líquidos cada vez para que finalmente, pues, hombre, podamos cumplirle finalmente a nuestra diferente cartera de clientes o diferentes actores que están acompañando. ¿Listo? Entonces ya, para eso también, como les digo, entender finalmente que en servicio o desde servicio, esta visión básicamente de co-creación, cambia finalmente esa pirámide que estamos acostumbrados a trabajar a nivel organizacional, que es una parte dominante por finalmente la alta gerencia, muy a veces coercitiva, a una manera mucho más persuasiva donde cambiamos finalmente la pirámide. Y acá en este caso, pues trabajamos como al consumidor como parte importante, parte número uno de la pirámide, pero particularmente yo podría decir que los empleados de contacto podrían estar encima finalmente de los mismos consumidores, porque finalmente, tomando en cuenta que los consumidores, que los empleados contentos hacen clientes contentos, la idea es que podamos trabajar en que la compañía finalmente pueda cumplir esas promesas para que también el consumidor, perdón, el empleado de contacto pueda pues trabajar mucho más tranquilo y a partir de allí pues sacar mucho mayor valor. Entonces, dense cuenta que finalmente, tomando este cuento de que el objetivo primordial de marketing es cumplir promesas, es entender finalmente cómo se genera todo eso. Entonces, cuando las compañías hacen mensajes de marketing, finalmente esos mensajes de marketing que hacen las compañías terminan siendo expectativas y ciertas compras, y es lo que dice la organización. Ojo, es lo que la organización comienza a decir, y finalmente para el consumidor final es lo menos creíble. A partir de allí tenemos unas interacciones y encuentros de servicio, y ahí finalmente cuando encontramos esa interacción entre empleados de primera línea con consumidores. Ahí encontramos lo que la organización ya está haciendo, y eso es mucho más creíble que lo que la organización está diciendo. Toda esta parte, ojo, lo que se dijo primero, que con la parte de expectativas genera un tipo de interacción, es lo que lleva a lo que son finalmente las experiencias. Y a partir de ahí, cuando esas experiencias son memorables, terminan generándose en lo que es el dichoso boca a boca. Y a partir de ahí es lo que otros hacen y dicen, que es mucho más creíble para el consumidor final. Entonces, dense cuenta cómo se pierde ese poder finalmente de que las compañías todavía en muchos sentidos creen que lo que ellos están haciendo o lo que ellos dicen es lo que la gente cree, a entender finalmente que se da una lógica diferente, porque a partir de lo que la compañía dice, se espera que pase algo y a partir de lo que pase ese algo, se generan unas experiencias en el tiempo que terminan finalmente generando interacciones positivas por parte de nuestros consumidores. La idea básica es hacer esto. Y cuando hablamos, ojo, hacia adentro, hacia clientes actuales, potenciales y empleados para el tema de creación finalmente de relaciones, en el corto plazo, muchas veces cuando tú disparas algún tipo de información externa, se puede creer que más o menos se cumple, de pronto finalmente el potencial puede que le guste la propuesta, pero ya el empleado, ojo, ya que conoce el empleado la empresa, él puede finalmente saber qué es duda o qué duda de lo que va a pasar. En el mediano plazo, después de la interacción, básicamente el consumidor o el cliente actual se da cuenta que obviamente lo volvieron a engañar. Finalmente, entre comillas, puede caer otra vez en un engaño. El cliente potencial puede pensar que es más o menos lo que estaba esperando. Ojo, y finalmente el empleado que tiene otra vez que decir, hombre, otra vez me toca a mí estar explicando cosas que finalmente no va a suceder. Y en el largo plazo, finalmente, el cliente actual se da cuenta que las compañías no cumplen, el cliente potencial se da cuenta que finalmente sigue siendo solo humo, promesas y promesas, hablar y prometer, y el empleado finalmente está con ganas finalmente de irse de las organizaciones. Entonces, dense cuenta qué tipo de relación se está generando cuando tú comienzas a incumplir las promesas.
Entonces, finalmente, para concluir, ¿cuál es la idea de poner todo esto o cómo podemos poner todo esto finalmente para cerrar lo que estamos hablando de creación de valor, para cerrar lo que estamos hablando de creación de relaciones, para cerrar lo que estamos hablando de cómo está el mercado actual? Pues número uno, entender que una cosa es lo que yo planeo, punto importante, a una cosa es lo que pasa finalmente en la realidad. Es un punto, estar finalmente muy pendientes y muy abiertos a que estamos en un contexto bastante volátil, donde cualquier cosa puede pasar. Seguramente lo que teníamos planeado nosotros en diciembre del año pasado, en febrero de este año, cambió completamente en marzo y a partir de allí pues podemos darnos cuenta cómo todavía estamos en un proceso o en un momento de incertidumbre fuertísimo que no podemos a veces planear a un mes o a 2 meses porque todavía no entendemos por tipo de diferentes políticas que pueden estar pasando. Para allí, ojo, entender finalmente la estrategia como una construcción práctica, finalmente entender que estamos teniendo diferentes objetivos, recursos, estrategias, tácticas, enfocados en un problema, pero que cada elemento está interconectado. Ojo, entender que si el objetivo cambia, seguramente va a cambiar ciertas cosas a nivel de recursos, a nivel de análisis, a nivel de lo que estoy esperando en un balance scorecard, a partir de lo que puedo esperar de las personas, de los tiempos, entonces, y así sucesivamente. Cada vez cambia un elemento finalmente de la práctica, se va a mover finalmente otra vez por completo la constelación y a partir de allí pues el problema se enfrentará de formas diferentes. Entonces estar muy claro que un esquema finalmente de un plan de mercadeo tradicional o un plan de mercadeo finalmente común como estamos o se ha trabajado finalmente, la idea es ver cómo lo podemos hacer mucho más inteligente, ¿ok? Es finalmente mantener una estructura, pero entender que esa estructura tiene que ser inteligente, tiene que ser una estructura que finalmente aprenda de la integración del mercado. A partir de allí, entender muy bien los análisis situacionales, entender muy bien qué pasa con la empresa finalmente en el momento que está pasando, entender muy bien lo que pasa en el entorno, ver muy bien pues mis variables estratégicas finalmente de corto plazo, de mediano plazo, entender mis ciclos de vida de mis productos. Todo ese punto es bastante importante, entender la situación en la que estamos para a partir de allí pues comenzar finalmente a crear o ver qué tipo de promesas podemos generar. A partir de ahí, pues entramos todo el tema de liderazgo y de misión. Si ustedes se dan cuenta, el tema que sea algo que finalmente muestre lo que estamos haciendo, que sea muy sincero, que sea muy directo. Acá les pongo pues diferentes, ¿cómo se llama? Tipos de misiones de diferentes compañías, siendo para mí muy interesante la de TED, básicamente que son el tema de las charlas, que su idea finalmente es propagar ideas, nada más, no necesitan de más para finalmente hacer una misión básica que está generando un impacto. Otra muy interesante, por ejemplo, la de Patagonia, si ustedes se dan cuenta, acá dice crear el mejor producto, no causar daños innecesarios y utilizar el negocio para inspirar e implementar soluciones en el problema ambiental, a punto tal que Patagonia finalmente terminó eh, influenciando e inspirando a, ¿cómo se llama?, a Walmart para que cambiara la forma como manejar sus recursos. Entonces, dense cuenta como una compañía pequeña, finalmente de elementos para camping y para viajes, puede influenciar al retailer probablemente más grande del mundo. Entonces, es entender que uno puede trabajar con esta parte. Temas como el de Nordstrom, que finalmente sigue trabajando en el tema de dar servicio, el de Google, que trata de organizar finalmente la vida y hacerla mucho más útil, y a partir de allí, pues, es entender cómo nosotros trabajamos con esas misiones y con esos líderes, finalmente, que permitan, finalmente, que este aprendizaje se genere, ¿listo? Entender el tema de posicionamiento, dónde estamos, entender cuáles son las necesidades del consumidor, qué pasa en el mercado, qué pasa con mis competidores, qué pasa conmigo, y a partir de ahí encontrar en qué me diferencio, en qué estoy parecido, qué me hace falta, en qué puedo trabajar, y a partir de allí, pues, generar estrategia para poder llegar a ese consumidor final, expandiendo finalmente estos recursos. Y ojo, entender esa parte de 4Ps ya mucho más enfocado en el tema de co-creación, en el tema de interacción, en el tema de aprendizaje junto. Entonces hablamos de co-crear experiencias de servicio en lugar del tema de producto, co-crear propuestas de valor en diferencia al tema de precio. En la parte de plaza es espacios o procesos de valor y finalmente networks de diferentes actores. Y en el tema de promoción que tengamos diálogo. Crear conversación y diálogo es básicamente pues lo importante para allí. Entonces ya para terminar, finalmente el tema es entender, ojo, que las marcas, que las compañías, finalmente eso emerge en la mente del consumidor, ¿ok? Las compañías antes que nada lo que pueden hacer finalmente es crear las condiciones para que pase algo, ¿ok? Pero finalmente
finalmente, lo que surge en el consumidor, lo que surge en la mente del consumidor es básicamente lo que es la compañía. Entender ese punto súper importante. Entonces, ver cómo es lo que yo finalmente deseo, por un lado, y cómo lo comunico, y versus lo que yo entrego. Y a partir de allí, pues finalmente encontrar o entender que a partir del cumplimiento de promesas, genero relaciones, genero posicionamiento y genero lo que yo quiero llegar. Es como entendiendo un mercado, un contexto, entendiendo la actividad finalmente de los diferentes actores, entendiendo que todo se generan interacciones básicamente en el día a día y que todo eso está llevando a que se construya una reputación para que finalmente emerja en el consumidor final una imagen de marca desarrollada. Para terminar, pues me gustaría pues acabar con finalmente misión o eslogan que tiene el ego, donde dice que ellos son los dueños del nombre de la marca, ojo, pero los consumidores son dueños de la marca. Entonces, dense cuenta hacia dónde estamos trabajando, el espacio que hay para trabajar, la cantidad de posibilidades que hay para trabajar, para que a partir de allí pues podamos trabajar toda la estrategia de herencia de marketing. Con esto, pues nada más, me despido de ustedes, agradeciéndoles el tiempo prestado y muchas gracias por la participación en este entrenamiento. Muchas gracias.